que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con conflicto de interés en investigación científica. Debo confesar que es propuesta acá mejor. Gracias. Decía que la exposición del conflicto de interés en investigación científica, esta exposición tiene algunos comentarios personales, no tengo conflicto de intereses, y también debo confesar que está más orientado al aspecto de salud. Sin embargo, espero que pueda servir también para otras carreras. Voy a empezar con esta exposición con una pregunta que es la siguiente: ¿cómo sabemos que la ciencia que estudiamos, aplicamos y citamos fue hecha sin conflicto de intereses? Para poder responder esta pregunta voy a poner alguna serie de ejemplos que nos van a permitir más o menos ver cómo se responde esto. Y vamos a empezar con unos ejemplos no necesariamente relacionados con medicamentos o con dispositivos de salud, sino con un aspecto más o menos relacionado. Empecemos con el tema de la industria de gaseosas. Ustedes saben que ahora ya más o menos se deja de claro que el consumo de gaseosas está asociado al sobrepeso. Pero cuando recién empezaban a salir esas noticias de que existía la posibilidad que haya una asociación entre el consumo de gaseosas y el sobrepeso, lo que hizo la industria fue, en primer lugar, hacer una especie de campaña de marketing para limpiar su imagen y empezar a auspiciar unos organismos que en teoría tenían que difundir un hábito de vida saludable. Pero paralelamente a ese apoyo a instituciones, ellos estaban, en Estados Unidos, estaban yendo a, como algunas reglamentaciones en contra de esta situación. Eso no solamente ocurre en Estados Unidos, también ocurre en un aspecto parecido en China. Y aquí en China en particular ocurrió una situación importante que la sufrimos hasta ahora. No recuerdo exactamente cómo se llama, he intentado buscarlo, pero no lo he encontrado. Pero hace un tiempo en una reunión privada una charla sobre prostitución, se presentó una exposición que traía datos de una encuesta en Lima, creo que hizo hecho por apoyo, pero no recuerdo bien, no lo he encontrado. Pero en esa exposición recuerdo claramente que se decía lo siguiente: se preguntaba al público limeño qué es lo que haría usted en primer lugar para bajar de peso. Y la primera respuesta era: quiero pedir un gym. Esa idea de cuando nosotros vamos a bajar de peso tenemos que hacer ejercicio en primer lugar, es una idea que ha sido difuminada por la industria y se empezó acá. Importantísimo ese detalle. Esto es importante porque en la pública, o la idea pública, cuando la persona quería bajar de peso, tiene que hacer en primer lugar una medida higiénico-dietética importante, que incluye en primer lugar modificación de sus hábitos dietéticos y en segundo lugar, ¿cómo se llama?, la actividad física. Pero una cosa es actividad física y otra cosa es ir aquí, por si acaso. Y lo que ocurrió en China fue justamente eso, que inicialmente tenían esa idea como política pública, pero cuando la industria, de agua gaseosa empezó a financiar el instituto que viene en la parte inferior, cambió completamente la imagen general de esa, de esa idea y difundiéndola que todos conocemos, que cuando queremos bajar de peso hay que hacer en primer lugar ejercicio. Pero acá estamos hablando de que la industria de agua gaseosa empezaba a bloquear iniciativas legislativas y empezar a financiar los organismos que en teoría tenían que hablarnos sobre la actividad física. En España fueron más allá. En España ya empezaron a financiar específicamente investigaciones que intentaban demostrar que no existía una asociación entre el consumo de agua gaseosas y el sobrepeso. Y lo interesante es que en estas investigaciones los investigadores, para la redundancia, no demostraban su conflicto de interés. Alguien podría decir: oye, eso no es un problema, porque si mi investigación es una investigación integral, claramente voy a encontrar lo que encuentre y lo voy a publicar por tanto. Lamentablemente eso no siempre ocurría, y hay varios estudios que han encontrado de cuando se publicaban los estudios que intentaban demostrar si había una asociación entre el consumo de agua gaseosa y el sobrepeso. En los estudios donde los investigadores tenían conflicto de intereses con la industria, pero no lo mencionaban, mágicamente los resultados eran de que no había asociación entre el consumo de agua gaseosa y sobrepeso, lo cual obviamente es un problema. Una cosa parecida ocurrió con el tema del azúcar, que creo que es una cosa que más es conocida por todos. Ustedes recordarán que esto empezó en Estados Unidos le resultaba muy caro exportar, caña de azúcar,
pero tenían un montón de maíz y afortunadamente tuvieron un investigador de origen japonés que se encontró que el almíbar de maíz, su fructosa, podría suplirlas. Es importantísimo porque a partir de eso toda la industria de Estados Unidos, y después ocurrió en todo el mundo, empezó a virar el consumo de azúcar por este almíbar de maíz. El tema es que inicialmente ya existía ciertos estudios que sugerían que el aumento de consumo de azúcar estaba asociado a problemas cardiovasculares. Pero a pesar de que existía esa evidencia, lo que ocurrió fue que la industria empezó a pagar a investigadores para que digan que no había mucha relación. Centrémonos en el colesterol. Hay muchos artículos sobre el tema, estoy dando unos cuantos, yo sugiero leer este artículo, es muy interesante, hay muchos más, donde van a de eso. Es interesante porque el artículo más influyente sobre este aspecto fue en los 70s, publicado en New England por investigadores de Harvard, y después se encontró que la industria le había pagado para que digan específicamente eso, que se desvíe la atención del consumo de azúcar para centrarnos en el tema del colesterol. Realmente sabemos de que ahora es un error. Y eso estamos hablando de la industria del azúcar. Y la industria del trabajo fue más allá todavía. Mientras la gaseosa pagaba las instituciones, pagaba investigaciones, la industria gaseosa, del azúcar empezó a pagar investigadores, lo que hizo la industria del trabajo fue más allá. Se compró su propio laboratorio, un propio centro de investigación y empezó a sacar investigaciones. Pero aquí ocurre un tema importantísimo. Ya posteriormente se sabe de que todas las investigaciones que hacían no las sacaban. El sesgo de publicación. ¿Y qué ocurría allí? Con el tiempo se encontró que ellos ya sabían, por ejemplo, de que el fumador pasivo también se afectaba. Pero esos estudios no se publicaron en ese momento. Y no solamente eso, después también se encontró que ya tenían evidencia de que el cigarro con alquitrán también era dañino. Pero en ese momento no utilizaron esa información y siguieron promoviendo, hace muchos años, el cigarro con alquitrán como una alternativa al cigarro usual, bajo la premisa de que, ¿cómo se llama? No era como se llama, no era nocivo. Para que se cuente como ya ha habido varios aspectos que la industria empezaba, ¿cómo se llama?, a abarcar. Investigadores, congresos, artículos, centros de investigación. Pero alguien podrá decir, oye, ok, estamos hablando de la industria, pero no podemos hablar lo mismo, por ejemplo, de las guías de práctica clínica que todos los médicos utilizamos, o los estudios randomizados controlados, que en teoría se intentan responder una pregunta de investigación. Lamentablemente la situación va también por más ahí. Estoy trayendo algunos ejemplos muy específicos, pero si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica van a encontrar un montón de artículos sobre el tema, así que estos no son todos, y probablemente lo más importante, pero sí sirven para más o menos mostrar esto. Este estudio que pueden ver en la diapositiva es un estudio que evaluó 37 estudios que evaluaban entre 1980 a 2019 los autores de guías de práctica clínica y encontró que el 45% tenía al menos un conflicto de interés no declarado en desarrollo de guías de práctica clínica. Y de todas las especialidades, la primera era oncología, la atención importante, recordamos ustedes, son ciencia de la salud, medicina, ¿cómo se llama? O estudiante de medicina. Esas varias quejas que han existido sobre incorporación de medicamentos que lo único que hacen es mejorar ciertos marcadores subrogados para el tratamiento de cáncer y no realmente marcadores finales como sobrevida, por ejemplo, mortalidad, pero ya son incorporados a la práctica clínica probablemente por situaciones como esta. Y específicamente el estudio randomizados controlados, la situación también es importantísima. Miren este estudio que hizo una evaluación de estudios randomizados controlados publicados en New England, llama Lancet, entre el 2016 y el 2018, y lo que hicieron fue lo siguiente, en la parte de los estudios, los artículos que todos hemos revisado, hay una parte que dice conflicto de interés, ¿no es cierto? Ahí uno ve qué cosa declara la persona. Pero en Estados Unidos además hay un autorreporte Medicare Medicaid donde más o menos también lo que hicieron fue comparar, ok, qué cosa declaraste en el artículo y cosas que estaban recargadas en los, ¿cómo se llama?, los registros, y se encontró que de todos los artículos, el 80% no reveló alguno o todos los conflictos de intereses económicos que tenía. Porque esto es importante. Esto es importante
porque claramente cuando tú ves eso, puedes dudar de la idoneidad de ese resultado de investigación. Y digo que estamos hablando de estudios controlados que van a formar parte de la guía de práctica clínica y son las que nosotros vamos a utilizar para manejar a nuestros pacientes. Pero bien podría decir, ok, perfecto, la guía de práctica clínica, estudios randomizados controlados, pero de ahí, ¿cómo se llama? A que aprueben ese medicamento para distribución general o un dispositivo médico, hay un largo trecho. Y no es infrecuente que muchos colegas aquí en el Perú, como una situación ya como el mejor argumento para que el medicamento que estoy recomendado funciona, es decir, por si acaso este medicamento está aprobado por la FDA. Entonces, si estoy trayendo este nuevo hilo o esta nueva, ¿cómo se llama? Esta nueva prótesis porque está aprobada por la FDA, por si acaso, así que no me digas nada porque ellos tienen la... Lamentablemente la situación es así. En FDA existe, en circunstancias de emergencia, ciertos procedimientos que aceleran la aprobación de algunos medicamentos. Y en ese momento no te piden necesariamente que presentes el mejor nivel de evidencia. Te piden algunos estudios, pero te dicen, por si acaso, ok, te lo apruebo por emergencia, pero cuando ya esté utilizándose, por favor tienes que volver a hacer un estudio y me actualizan la evidencia que me está dando para demostrar que eso funciona. Ya, eso no ocurre. O sea, se aprueba, empieza la práctica clínica y es muy difícil que luego te presenten evidencia realmente contrastable para que vea que no funciona. La mayoría son que dicen que sí funcionan y esos nuevos estudios no necesariamente te resuelven los problemas metodológicos que los estudios que se utilizaron para su aprobación tenían. Esta situación de medicamentos de emergencia, alguien me puede decir, oye, bacán, pero solamente es emergencia. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene una situación de cáncer en un último momento, no hay otra circunstancia, utilicemos este medicamento de emergencia. Por supuesto que sí. Pero con el tiempo, esos filtros empezaron a caer, ustedes recuerdan. Pero ¿cómo se llama la administración del presidente Trump? Una vez salió, ¿cómo se llama él? En una conferencia de prensa, donde él estaba rodeado de varios niñitos calvos, con unos señores atrás. Y él estaba anunciando de que estas recomendaciones iban a ser mucho menos estrictas para tratar de apoyar a los niños con cáncer. Revisiones posteriores, hay un montón de editores sobre el tema, mencionaban de que eso lo que había ocurrido era que estaba flexibilizándose e incorporándose en la aprobación de algunos medicamentos, esos marcadores subrogados que yo les comentaba que no necesariamente estaban asociados a mejor sobrevida o mejor mortalidad. Y para aprovechar materiales de energía, las industrias farmacéuticas que tenían, ¿cómo se llama?, que estaban atrás de eso. Y en el caso de dispositivos médicos, la situación es una cosa parecida. El 45% de los dispositivos están aprobados por la FDA, están con la categoría de sustancialmente equivalente, o sea, no son mejores que los dispositivos que en ese momento se están utilizando. Y al igual que en el caso de los medicamentos, de cómo se llaman los medicamentos, se dice, ok, mira, después tienes que mostrar evidencia que podría estar aprobado, y eso no ocurre. Porque es importante. Yo soy nefrólogo, tengo más de 10 años de nefrología, y no es infrecuente, y ahora he estado en el tema del diéresis, mucho más frecuente. Hay presiones de colegas que van, por ejemplo, a Estados Unidos a un congreso, y en el congreso encuentran una charla patrocinada por una empresa diciéndole que están presentando la experiencia de un experto en un nuevo medicamento o un nuevo, ¿cómo se llama?, dispositivo médico, y ellos llegan a Perú y dicen, ¿sabes qué? En Estados Unidos lo están utilizando, tengo que mejorar a mis pacientes, por favor, aprueben ese medicamento o ese dispositivo para utilizarlo en el Perú. Es probable de que estas personas estén pidiendo la implementación de un dispositivo o un medicamento sin realmente ponerse a pensar si existe realmente evidencia de que ese medicamento es eficaz. Obviamente hemos visto en la primera parte de que tiene que ver esto con la industria farmacéutica, con la industria de gaseosas, con la industria de azúcar, con la industria del tabaco, y en este caso también tenemos que hablar de que probablemente todo esto que estamos viendo es por, en primer lugar, la presión de la industria farmacéutica. No quiero decir con eso que la industria normal es una forma más adelante, pero es importante que se entienda que sí. Y hay muchas revisiones que hacen toda una, un recorrido de todos los aspectos que la industria farmacéutica abarca para poder, fabricar los medicamentos. Insisto,
No estamos diciendo eso, que la industria farmacéutica es completamente malo, porque no es así. En la pandemia hemos visto que si no fuera por la industria farmacéutica, no tendríamos la vacuna que nos permitiría estar ahorita particularmente sin la mascarilla. Y no solamente eso, ustedes saben que más del 80% de los ensayos clínicos en el mundo son financiados por la industria farmacéutica, y claramente si no tuviéramos ensayos clínicos no tuviéramos ahora, ¿cómo se llama?, mucha sobrevida. No estamos hablando de eso. Pero es innegable que existe esa presión. Hemos visto que presionan para la aprobación de medicamentos, para estudios clínicos y de partida clínica, probablemente como se va presionando a nivel político para la aprobación de algunas reglamentaciones que permitan la aprobación. Claro, pero no solamente se quedan ahí. Miren este ejemplo. Es un ejemplo de un medicamento que probablemente, ¿cómo se llama? La un poco mayores reconocen bien. El Virus es un medicamento que inicialmente se utilizó como una, planteó como una alternativa a los AINES para mejorar el dolor. Lo que ocurre con el virus es que ya existía evidencia de que este medicamento aumentaba la formación de coágulos. Pero los ensayos clínicos que se hicieron no estaban diseñados específicamente para que esto se demuestre claramente. Pero además se encontró posteriormente que, lo explico, cuando hay un ensayo clínico, se supone que en teoría hay varios centros de investigación a nivel mundial, y cada uno de ellos evalúa el efecto con los pacientes, pero tienen que reportar, cada cierto tiempo, efectos adversos, que van a una central, esa central evalúa y dice si es un efecto adverso relacionado al medicamento o no, y luego de eso vuelven a, explicar a los centros de investigación que existe un nuevo efecto adverso, y es importante porque tienen que volver a hacer el informado a los pacientes que están en el ensayo clínico para que acepten seguir el medicamento cuando ya surgió este efecto adverso. Estudios posteriores se encontró que aparentemente existían conflictos de intereses con estas personas que hacían la evaluación de los efectos adversos, que no necesariamente reportaban adecuadamente estos efectos que ya se empezaban a notar. Cuando se comunicó los resultados de este medicamento en England, y luego se encontró este escándalo, los editores mencionaron que los investigadores habían ocultado datos decisivos sobre los efectos adversos, lo cual, por supuesto, llama la atención sobre el aspecto de peer review ahí, que es una cosa que comentaba la otra. Y esto estamos hablando de que ya, además de los ensayos clínicos, estamos hablando de los comités que evalúan los efectos adversos. Pero además de eso, la industria farmacéutica puede incluir intervenciones en los grupos de pacientes. Afortunadamente, ahora, para la aprobación del destino de recursos económicos en ensayos clínicos, se incluye una mesa de trabajo que necesariamente tiene que incluir a los principales beneficiarios, a los pacientes. Eso es positivo. Tú no puedes diseñar políticas públicas sin el concurso de los principales beneficiados, como sabe el paciente. Y es la razón por la cual en otras partes del mundo, acá en Perú también existen asociaciones de pacientes que están presentes en esas decisiones para decir, ¿sabes qué? Me interesa mucho lo que están hablando, pero a mí me preocupa sobre mi enfermedad, que se trata del dolor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todos los recursos para una enfermedad, vamos al dolor. Como eso es importante en esas organizaciones, y además hay presiones para que, oye, mira, acaba de salir un nuevo medicamento, los familiares están pidiendo, hacen manifestaciones para que se apruebe un nuevo medicamento, la industria farmacéutica también puede potencialmente influir en estas organizaciones de pacientes para que se aprueben medicamentos que no necesariamente tienen evidencia suficiente. Por ejemplo, lo que ocurrió con este medicamento. El Herceptin es un medicamento para el cáncer de mama que los estudios iniciales mencionaron de que era un medicamento que solamente servía para estadios iniciales del cáncer de mama y solamente en pacientes que tenían esta proteína, la ER2. Y cuando salieron esos resultados, esta situación fue magnificada por la prensa, diciendo de que había encontrado el medicamento definitivo para el tratamiento del cáncer de mama. Y ya recordarán ustedes, en la pandemia, recuerdan ustedes cuando salía cualquier noticia de un medicamento, aparecían noticias que ya aparecía el tratamiento definitivo contra el COVID. Ya. Eso que vieron ustedes en la pandemia existe hace tiempo. Y en el caso del cáncer de mama también. Y esa presión de pacientes, profesionales, alimentada por la industria, hizo que en Inglaterra y Nueva Zelanda se empezara a administrar este medicamento a todas las pacientes con cáncer de mama, a pesar de que los estudios mencionaban de que solamente estaba indicado para este tipo de pacientes.
Y eso, alguien puede decir, oye, pero no pasa nada, por cierto, si todo se define. Pero no, lo que pasa es que ya existía evidencia de que este medicamento tenía efectos adversos cardiovasculares que evidentemente si estamos dando un medicamento a un grupo de pacientes que no se van a beneficiar, claramente en la balanza estamos exponiendo a un riesgo innecesario. ¿Qué es un conflicto de interés? Según la ICMJE, es cualquier acción que interfiera o pueda percibirse razonablemente que interfiera con la presentación completa y objetiva de manuscritos enviados a publicar, así como la revisión por pares, la toma de decisiones editoriales o la publicación de artículos de investigación presentados a una revista. Existe un conflicto de interés cuando el juicio profesional puede verse influido por un interés secundario como la ganancia financiera, por ejemplo. Y como había comentado previamente, esto pone en duda la credibilidad de la ciencia que sirve de base para que nosotros empecemos a cómo se llama el medicamento final. Y había mostrado el ejemplo de los estudios que intentaban demostrar que había una asociación entre el uso de gaseosa con sobrepeso. Y también existen estudios que evalúan si eso ocurre, por ejemplo, en medicamentos, como el caso de los medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Como se da cuenta en este estudio, cuando en el grupo de estudios, a pesar de que existe evidencia de que hay conflicto de intereses, no lo mencionan, la probabilidad de que los resultados sean negativos por el fármaco es menor. Y así como existe en casi, bueno, no en todos, pero existe, como se llaman muchas enfermedades. Existen diferentes tipos de conflicto de intereses: interés financiero, relaciones personales, creencias, comprensión académica, presión para cualquier de las cosas. No lo voy a explicar más para que ustedes lo puedan creer posteriormente. Y volvemos de nuevo a la pregunta que habíamos hecho al principio de la conferencia: ¿cómo sabemos que la ciencia que estudiamos, aplicamos y citamos fue ese conflicto de interés? No tenemos una respuesta completa, pero es evidente de que la influencia existe y no podríamos afirmar de que esta influencia es menor. Lamentablemente, hay un por que debemos comentar. Como los conflictos de intereses son inevitables, como más o menos decía, si bien es cierto existen personas que claramente han sido influenciadas por la industria, no podríamos afirmar fehacientemente que todos los investigadores que han sido influenciados por la industria tienen esa situación, ¿cómo se llama?, que va en contra de la integridad científica. Por supuesto que no podemos hacerlo. Y es la razón por la cual, claramente, con el uso de medicamentos con el tiempo, por ejemplo en la nefrología, llega ahora 2, se ha visto claramente que hay una mejoría de la sobrevida de la enfermedad crónica. O sea, insisto, no podemos afirmar completamente eso. Y esa es la razón por la cual siempre un conflicto de intereses es inevitable. El problema viene cuando no lo declaras. Y cuando no lo declaras, ahí es un problema, porque ahí sí es una forma de hacerlo. Afecta el valor de la publicación, pero sobre todo son formas o sea, el hecho que tú declares que tu conflicto de interés no necesariamente te exime de que lo que estás haciendo está mal. Y para eso voy a traer una frase del doctor Fernando Suárez Obando de la Pontificia Universidad Javeriana, que dice lo siguiente: la resolución de conflictos de interés con base solo en su declaración es inadecuada frente a ciertos conflictos que deberían ser prohibidos y no simplemente reconocidos por las investigadoras. Y no solamente por los investigadores, sino por las personas, por las organizaciones que están intentando generar políticas públicas, invitando a personas que claramente tienen conflicto de intereses. Esta es una cosa muy grave y que lamentablemente no es reconocido. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. ¿Cómo se llama? Imagínense que hay una organización en el Perú que se encarga de evaluación de tecnologías sanitarias para la aprobación de nuevos dispositivos y nuevos medicamentos a aplicar en un grupo de pacientes. Si esa organización hace un evento para presentación de novedades de dispositivos, no puede invitar a la industria farmacéutica a que exponga eso. Eso es una situación gravísima, pero ocurrió en nuestro país hace un par de meses. Por ejemplo, si yo quiero implementar una política para ver qué medicamentos voy a utilizar durante la pandemia, yo no puedo invitar a una persona que sabe que es financiada por la industria y que está promocionando medicamentos. No puede ocurrir eso. Pero
Pero ¿por qué ocurre en nuestro país? ¿Por qué ocurre que a pesar de que conscientemente nosotros sabemos que es un error, en la práctica ocurre en esta situación? Probablemente porque la mayoría de mis colegas no considera realmente que es un conflicto de interés. En ese estudio, es un estudio que ante la pregunta, ¿existe conflicto de tipo ético entre la promoción farmacéutica y los médicos al prescribir medicamentos? Como se dan cuenta, casi el 50% mencionaba de que no había ningún conflicto. No había ningún conflicto. O sea, y eso es algo que voy a contar a continuación. Existe algún grado de reglamentación sobre el tema, así como el caso de integridad científica. Pero ¿cómo hacemos de que eso se interiorice en las personas para que, más allá de responder un examen, sepan en su práctica diaria que hay conflictos de intereses que no deben ocurrir? Y insisto, no solamente hablamos de investigadores, sino hablamos de las instituciones que en teoría tienen que velar por eso. Miren este ejemplo. Este tema de por qué no es, ¿cómo se llama? No es reconocido, ya todos, bueno, los que somos médicos, no es muy frecuente que hemos visto colegas que, ¿cómo se llama?, que aceptan regalos de la industria. Y cuando le dices, oye, ¿sabes qué? No haces, y ¿sabes qué? No te pasa, compadre, porque ¿sabes qué? Yo soy médico, yo reconozco que me dan, pero yo nunca me dejo influenciar. Si te dicen, siempre. Las personas que lo hacen siempre te dicen, yo no me dejo influenciar por la industria. Miren, este cuadro es un cuadro publicado en esta revista en Llama, donde es una evaluación de cuánto gasta la industria farmacéutica para promover sus medicamentos. Y en el rubro de profesionales, o sea, los médicos, está en prescripción de drogas. O sea, en teoría, para profesionales, lo que la industria declara es prescripción de drogas. Y alguien dice, oye, no pasa nada, no sé qué es la muestrita media que te dan, no está mal. Pero ¿qué implica eso? Implica todo lo que vamos a cambiar. Drogas, todo. Regalitos, consultorías, entretenimientos, gran, honorarios, educación, un montón de cositas. Pero está dentro del rubro prescripción de drogas. ¿Quién ayuda a esto? ¿Quiénes no hemos ido a esto? Pues qué difícil, ¿no es cierto? Le van a dar una comida. Va a privar la carne, buenísimo. Tengo que ir, me gusta la carne. Pero ¿sabes qué? Yo voy, pero no me voy a dejar influenciar. La evidencia te dice que no. Inconscientemente te van a influenciar. ¿Y sabes cuál es lo peor? Tú dices que no, pero la industria sabe que sí. De hecho, sí. Hay reuniones que hace la industria farmacéutica que hacen una publicidad individualizada a los médicos difíciles. Lo saben. Ya, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y si ahora todo el mundo dice, oye, sí, es cierto, está mal. Pero, ¿por qué entonces sigue ocurriendo eso? ¿Cómo hacemos para que todo este conocimiento, que en teoría lo sabemos consciente o inconscientemente, no ocurra? Hay varias iniciativas y lamentablemente no todas funcionan, si no, no seguirían hablando. Por ejemplo, en el caso de la ICMJE, ellos han hecho un formato que todos los que hemos publicado artículos han visto cómo se llama una adaptación de este formato. Cuando publicas un artículo hay una parte que dice conflicto de intereses y ahora solamente dice que pongas sí o no, ya ni siquiera se preguntan si es sí o no. Pero hay otras revistas que sí te hacen firmar un documento donde tienes que poner detalle por detalle qué cosa no tiene. Por ejemplo, tienes que poner si has estudiado fondos, por ejemplo, manuales médicos para escribir, por ejemplo, ha sido un gran por la industria, por ejemplo, has tenido algunos regalitos por ahí, también consultorías, pero inclusive también eso, han recibido materiales, regalitos, otras cosas ahí. E insisto, esto es muy difícil. Ahora es menos, pero yo confieso, cuando yo estudié medicina, pues yo quería que todo el mundo sepa que yo estudié medicina, por supuesto que sí. Y yo quería que me den maletita, yo quería que me den mis lapiceros, que me den mis muñequitos, para ponerse acá bonito. Me ponía mi mochilita, ponía muñequitos acá, y era de laboratorio. Pero yo quería, eran regalitos.
Y yo no lo veía como un problema, porque yo era estudiante de medicina, pues quería diferenciarme con el resto. Entonces, yo me acuerdo que tenía colegas que tenían mandillas y decían, a ver, en un laboratorio, y la gente no sabía, que eso era un problema. Yo quiero ir a capacitarme, voy al Congreso Mundial de Nefrología, llego al Congreso de Nefrología, y resulta que está la sala sobre el manejo de cómo se llama el uso de calcimiméticos, pero acá está la sala de la máquina de diálisis, donde están Fresenius, y si tú vas, te regalan almuerzo, te regalan más lapiceros. ¿Alguna vez usted ha ido a un congreso de medicina y han visto la sala de, cómo se llama, la sala de buffet, que pagó por la industria? Parecemos todos salvajes, ¿no? Corriendo ahí, corriendo. Y no solamente, si hay regalitos, vamos, me falta ese lapicero, me falta ese llaveo, tengo que tenerlo, mi construcción. La industria lo sabe. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Hay un montón de, ¿cómo se llama?, de aspectos. Hay un montón de declaraciones de instituciones que intentan regular esto. Así como hay conflicto de interés para la práctica médica, también de investigación, como en el caso, por ejemplo, de la American Medical Association. No les lo voy a leer porque me imagino que ya imaginarán ustedes qué dice. Es una cosa obvia. Pero insisto, a pesar de eso, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta para que todos lo requieren? Uno de los aspectos es lo que yo le he comentado a los colegas previos. Existe una cultura de eso. Si lo hace mi profesor, no debe estar mal. Si lo hace mi jefe, no debe estar mal. Si no voy a ese congreso, no me estoy capacitando. Ojo, los que hemos pasado por el proceso de nombramiento del hospital, la recategorización, si no tienes un congreso, no te sirve. De hecho, vale más la asistencia a un congreso que publicar un artículo científico, por si acaso. Si no me voy al congreso, obviamente no me voy a recategorizar, me voy a nombrar. Y cuando vas a los congresos, financiados por el otro. ¿Cómo hacemos? O sea, si estamos en una sociedad donde ha institucionalizado ese aspecto y no lo vemos mal, ¿cómo hacemos? Un nuevo conocimiento, un nuevo documento, que probablemente esté bonito, pero nadie lo va a leer. El hablar entre todos, el decir las cosas como son, debería ser. Y vuelvo a decir, esa es la razón por la cual yo comenté ese momento. No es posible que cuando haya eventos o una política pública se invite a personas que yo sé que están pagados por la industria, porque son expertos. Nadie lo dice, porque es un experto, es un maestro. No puede. Eso es lo que debemos hacer. Poner el dedo en la llaga. Si no, no se divorció. Porque esas declaraciones existen un montón, de hace tiempo, pero sigue ocurriendo.